Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Buenos días, maestro Octavio. Y muy buenos días. Siempre darle gracias a Dios por el día que vivimos, ¿no? Y anoche, no sé si usted se enteró de un accidente que hubo en donde fallecieron 3 personas de la región, incluso un señor que había sido síndico de una comunidad en un accidente con Caribe Tours. Y de verdad que a veces uno lo dice y parece que es como una muletilla. Hay que darle gracias a Dios por cada día de vida que tenemos, porque a veces tú sales en un viaje a Santo Domingo, a una diligencia, tú no sabes si regresarás. Así es. Y esa es la dinámica, lamentablemente, de la vida. Uno cuando viene en las autovías o en la carretera, uno se siente enfermo, en una etapa conservada. Cuando nosotros en la medicina decimos conservada, que no sabemos si vamos a morir o nos vamos a salvar. ¿Por qué? Esa guagua, maestro, y estaba esta mañana preguntándole, antes de subir para acá arriba, para la cabina, le decía a Inma que se averiguó o ha tenido alguna información sobre quién tuvo la culpa, porque de seguro que fue un rebase. Y el tema de hoy habla del pensamiento, ¿verdad? Vamos a tocar ahorita. Y el pensamiento me dijo a mí que quien tuvo la culpa para mí fue el chofer de la empresa Caribe Tour. ¿Por qué? Yo venía ayer tarde, eran ya como las 6:20 minutos, y bajando el puente, veníamos desde Bávaro. Mi esposa es la que maneja, porque ella dice que yo soy medio agresivo en el pedal del acelerador y que conduzco feo. Dice ella, pero yo conduzco bien. Yo corro donde hay que correr. Pero ella viene manejando de ella, pero ya viene bien. Y nosotros bajando, saliendo del puente de Canoa, venía una guagua de esa grande, de esas que vienen a hacer turismo interno de Barahona. Sí. Y la guagua de Caribe Tour, viendo que nosotros vamos bajando, ella hace un rebase temerario y le digo yo a mi esposa, frena. Si mi esposa no es tan precavida como lo es manejando, ella nos impacta a nosotros de frente, porque no teníamos pasillo ahí, era bajando el puente. O sea, me atrevo por esa actitud que vi ayer de ese chofer con ese rebase temerario. Maenma, la periodista Emma Pérez, me dice que también ahí, frente a la Plaza del Encanto, también esa guagua hizo un rebase temerario que casi la choca. Ella entrando para La Sirena. O sea, eso significa que ese chofer no andaba bien. Algún problema tenía. Y lamentablemente una imprudencia tuya en la carretera va a llevar el luto a varias familias. Por ejemplo, un papá, un hijo y un chofer que era de otra familia. O sea, tenemos ahí varias tres familias. lutos de 3 familias. Varias familias enlutadas. Y uno tiene que caminar por la vida con niveles de paciencia, porque ¿cuál es la ventaja de llegar media hora antes o media hora después a tu destino? Lo importante es poder llegar al destino, más que llegar antes o llegar después. Pero todo esto es bueno para que reflexionemos sobre el valor de la vida, por un lado, y que reflexionemos nosotros sobre nuestras conductas al conducir. Y lamentablemente en las carreteras vemos personas que la meta principal de ellos es estar rebasando, y ven la carretera como una competencia, como querer pasarle al otro. Eso es una actitud muy infantil en la gente que conduce, gentes adultas que conducen, gentes adultas que tienen hijos, gentes adultas que tienen una esposa que le espera, gentes adultas que tienen una mamá que le espera.
Entonces ponen en riesgo la vida de ellos y ponen en riesgo la vida de otros. Porque muchas veces en la carretera tú eres una simple víctima de la imprudencia de otro. Sí, veo que en los últimos meses la DGC o AME está poniendo en cierto punto agentes de esa institución para esos rebases temerarios muchas veces, o que violen la ley de tránsito, pero ellos lo hacen en la velocidad. Yo soy de los que creo que ellos deben también ver, o donde hacen doble línea que no puede hacer rebase, ellos están para eso, pero no. Yo creo y considero que deben haber más agentes en puntos estratégicos en la autovía, como está en la autovía del Este, que ellos tienen puntos estratégicos donde hay policía de la DGC, para que no se pasen de velocidad, pero también para que vean los rebases temerarios. Como en 4 o 3 ocasiones tuvimos que tirarnos al pasillo de rebases de personas, ayer domingo, que comienzan a tomar alcohol, tienen que irse para Santo Domingo y en la autovía quieren acabar con el mundo haciendo rebases temerarios. Si uno no está pendiente, choca con ellos de frente. Tenemos una llamada. Buenos días, Médicos en la Radio. Quiero hacer un comentario con respecto al tema que están tratando. Sí. Sí, mire, mi nombre es Hendro de la Cruz Pérez, yo soy abogado de los tribunales de la República. El problema no radica en la autoridad de la ME. Señores, de por Dios, aquí hay que poner el doping en un tranque. Todo el que vaya a sacar una licencia, se le haga el doping. Esa mayoría de esa gente a veces van ebrios, que yo me he montado en muchas guaguas y veo que llevan su potecito de ron y a veces meten otra diablura y andan en la calle comiéndose a todo el mundo. Y no hay quien le diga nada porque esa gente andan pago. Usted le dice una cosa y lo que le dicen son 2 perrerías, 2 malas palabras. Y entonces uno no sabe a veces ni qué decir. Usted sabe lo que es una persona salga a trabajar y que un imprudente provoca un accidente de su familia, quizás con hijos pequeños, cuando llegue, le lleve el luto, y esa persona, que esos hijos lo que van a algo que nunca lo van a olvidar. Entonces yo entiendo que aquí las autoridades, cuando se solicita una licencia de tránsito, debe de ponerse el doping también. ¿Usted quiere una licencia? No, vamos a hacer el doping, a ver si usted consume alguna sustancia de esa alucinógena. Es cuanto quería decir. Muchas gracias. Así es. Y también, cuando lo detienen, deben tener un alcoholímetro para medirle a veces los niveles de alcohol que llevan. Y si tienen los niveles de alcohol por encima de lo establecido, preso. Por eso yo digo que deben modificar la ley de tránsito y retirarle, cuando cometen ese tipo de imprudencia así, retirar la licencia por 10 años. Jamás en su vida maneje. Claro. 10 años mínimo de suspensión de la licencia. Y usted va a ver que se va a acabar este relajo que hay, este salvajismo que hay en las carreteras y en la autopista. Maestro, vamos hoy con el tema. Hoy un tema muy interesante, y hablando de ese tema no es más que la educación del pensamiento para el logro de una buena salud mental. Entonces ahí entra la percepción, ¿verdad?, de lo que uno pensamos, del pensamiento. Bueno, hay algo que mucha gente, es muy obvio, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, y es que nuestros pensamientos tienen mucho que ver con nuestra salud mental. O sea, nuestros pensamientos son los que definen cómo va a estar nuestro estado de ánimo. Dependiendo de las cosas que yo pienso, yo puedo sentirme alegre, o puedo sentirme triste, o puedo sentirme con ira. De acuerdo a los pensamientos que tenga, esos pensamientos que yo voy construyendo me pueden hacer pensar permanentemente en miedo o en catástrofes futuras. La gente que siempre cree que las cosas le van a salir mal en el futuro, que van a fracasar en la vida, tienen un pensamiento catastrófico, siempre están creyendo que las cosas no van a salir como a ellos les gustaría que salgan.
Entonces, detrás de el tipo de pensamientos que yo voy construyendo, eso me va condicionando a mí a tener determinadas situaciones en mi salud mental. Por ejemplo, la gente que tiene muchos pensamientos de miedo, personas que siempre creen que las cosas van a salir mal, personas que le tienen miedo a la enfermedad. Hay personas que le temen mucho a las enfermedades y personas que a veces creen que tienen enfermedades que no solo existen en su cabeza, que van a todos los especialistas. Así es. Van múltiples veces, tienen que hacerse muchísimos análisis, requieren que se les haga pruebas químicas, pruebas de imágenes, etcétera. Y también esa misma gente que tiene esa digámoslo así, esa tendencia a la hipocondría, que son la gente que se creen que tienen determinadas enfermedades, esa gente también le encanta que le mediquen, que le den medicina para resolver su problema. Y es increíble cómo un hipocondríaco no solamente sufre él, sino que puede poner a sufrir a toda la familia. Y especialmente cuando la hipocondríaca o el hipocondríaco es el papá o la mamá, que todos los hijos están con el viejo, con la vieja, para arriba y para abajo, porque hay que llevarlo al gastro, hay que llevarlo al neurólogo, hay que llevarlo al médico familiar, hay que llevarlo a diferentes médicos, incluso por ahí pasa el psiquiatra, pasa mucha gente. Ya el último es el psiquiatra. Y muchas veces puede también convertirse en solución intentada fallida, porque también medica, y este tipo de pacientes lo que quieren es medicación, pero siguen con sus mismos síntomas, porque sus enfermedades son productos de su imaginación, de sus miedos. Creo que tengo una enfermedad, están muy pendientes de su cuerpo, porque tienen un pensamiento que tiene una base fóbica muy fuerte, mucho miedo a enfermar, mucho miedo a morir. Entonces hay otras personas que tienen miedo, los miedos son muy variados. Hay gente que tiene miedo pueden tener miedo a perder la razón. Hay personas que se les mete ese miedo, miedo a perder la razón. Pueden haber hombres que le da, como mencionábamos, un ejemplo que mencioné en la conferencia que dimos en la UAS, hay hombres que tienen miedo a ser homosexual. Hombres que nunca han tenido ese miedo, pero hay un día que se le mete ese temor. Cuidado si yo soy homosexual. Y se le mete ese miedo, y entonces el pensamiento, primero es un miedo, pero después el pensamiento, al repetirse tanto, se convierte en una obsesión. Es un pensamiento que se me queda ahí en la cabeza y que yo no puedo sacar de mi cabeza. Entonces, nuestros pensamientos, con lo que vamos pensando, nosotros vamos construyendo nuestros trastornos. Entonces, el miedo nos va a llevar a fobias, también el miedo nos va a llevar a procesos de ansiedad, ataques de ansiedad. Ese es el miedo típico del que va con un ataque de pánico a la emergencia, que va al médico familiar o va al cardiólogo. La persona siente que se está muriendo y cuando lo chequean, todas las pruebas básicas médicas salen bien. Le dicen, no, su presión está bien, su glicemia está bien, todo lo básico está bien. Se le hacen las pruebas más complejas ya de cardiología, todo también está bien, pero la persona está sintiendo una taquicardia muy fuerte, que se ahoga, siente que se está muriendo. Y lo que más empeora al paciente de ataque de pánico es la creencia de que se va a morir, de que me estoy muriendo, de que lo que tengo me está matando. Y eso le hace hacer un periplo por donde varios especialistas también, y hasta que él no aprende a enfrentar ese miedo, no sale del ataque de pánico. Porque de un ataque de pánico uno no sale con un medicamento, con una pastillita. De la única manera en que yo termino saliendo del ataque de pánico es cuando yo aprendo con la terapia a afrontar el miedo. Entonces, nuestros pensamientos van definiendo nuestro estado, nuestra salud mental. Y el pensamiento es perceptivo, ¿verdad, maestro? La percepción es ya cómo yo percibo, cómo yo interpreto lo que me ocurre o la situación que hay. Y luego,
cómo reacciono ante lo que yo percibo. Y ya la percepción es algo un poquito como más complejo, no es un pensamiento aislado, sino como yo percibo el mundo. Entonces, por ejemplo, en los sistemas perceptivos reactivos, que hay varios, hay personas que en su forma de ser perciben el mundo con mucho miedo. O sea, yo puedo percibir el mundo con mucho temor, o yo puedo percibir el mundo percibir que el mundo, la gente que está a mi alrededor me quiere hacer daño, que la gente que está a mi alrededor es mi enemigo. Ese es el paranoico, ¿no? Sí, están aquí los diferentes tipos. Vamos a ir uno por uno para ir mezclando. Vamos con el sistema perceptivo reactivo obsesivo. Es aquellas personas que son obsesivas con algo. Exacto, puede ser en ideas, en pensamientos, normalmente. Entonces es como un pensamiento que se me puede repetir mucho. Yo puedo creer, bueno, yo tengo las manos sucias, me las lavo, pero siento que siguen sucias. Yo tengo esa idea fija en mí que se me repite constantemente. Creo que voy a perder la razón y esa idea se me queda ahí, se me queda fija. Siento que me voy a volver loco. Hay personas, por ejemplo, los jóvenes que consumen marihuana hacen muchos brotes psicóticos por la marihuana, muchos. Y la gente que consume marihuana, la misma droga, hace que la persona se ponga un poco paranoico. Está siempre creyendo que los demás le están haciendo daño. Entonces, además de eso, hay personas... Es el obsesivo paranoico. Exacto, obsesivo paranoico. Y también la paranoia en algunos de ellos aparece ya porque esa paranoia que aparece no es parte de una forma natural del pensar o de ser, sino que es inducida por la sustancia. Ya en este caso el tipo puede presentar cierto nivel de paranoia, pero es inducido por el consumo de la droga. Pero hay algunos, por ejemplo, yo he tenido algunos casos de jóvenes que ellos, como están muy enterados de las redes, de lo que dicen las redes, de las informaciones psicológicas que surgen, he tenido jóvenes que el miedo de ellos es que ellos, porque han consumido marihuana, a ellos se les instaura la idea de que van a terminar en una esquizofrenia. Entonces eso se le convierte en un pensamiento obsesivo, que hay que trabajar con ese pensamiento obsesivo para sacarlo, que no es tan fácil. Pero hay técnicas, desde la terapia breve estratégica se trabaja de manera muy eficiente con ese tipo de pensamientos obsesivos. Entonces están las dudas patológicas como esa, cuidado si soy homosexual, cuidado si yo le puedo hacer daño a mi hija. No como lo que pasó con el caso de la doctora, que era una esquizofrenia, eso es diferente. Hay personas totalmente sanas que nunca le van a hacer daño a sus hijos, pero hay un día que se le mete ese pensamiento y ese pensamiento se les repite ahí constantemente. O personas que tienen cualquier condición de salud, muchas veces personas que tienen ataques de pánico o que tienen ansiedad, a veces se le mete ese pensamiento fijo, pero yo voy a terminar volviéndome loco, voy a terminar siendo un psicótico, voy a terminar teniendo una esquizofrenia. Y si ese pensamiento se te queda fijo ahí permanente, pasa a ser como una especie de duda patológica. Tienes una duda patológica que no sale de tu cabeza. Ese sería un sistema perceptivo, reactivo, obsesivo. Y en este caso obsesivo puro, porque hay obsesivo compulsivo, que es ese tipo de sistema perceptivo que ocurre en personas que además de tener la obsesión, hacen la compulsión. La compulsión es, por ejemplo, pienso que tengo las manos sucias y me las lavo. Pero después que me las lavo, vuelvo y me las lavo. Algo repetitivo. Porque la mente me está diciendo permanentemente que siguen sucias. Y me la puedo lavar 20, 30 veces y yo sigo creyendo que tengo la mente sucia. O en esto mismo del TOC, ¿no? Que creo que una vez tuvimos un programa solamente de TOC. Pero el tema de hoy es interesante porque podemos hablar de todo como un poquito. En las personas que sienten la duda,
he dejado o no la puerta del carro cerrada, pero ya está en un cuarto nivel de un edificio. Entonces la persona se devuelve a ver si dejó la puerta del carro cerrada. Se da cuenta que está cerrada, se vuelve a ir, pero la duda vuelve y le llega. Y la persona vuelve y se devuelve a cerrar el carro. Y puede hacer eso 6, 7 veces. Ya eso es un TOC. Ya la persona ahí requiere ayuda y urgente. Y desde la terapia breve estratégica hay unos protocolos que son sumamente efectivos que ayudan mucho a desmontar los TOCs. Y casi siempre cuando una persona tiene un TOC tiene más de uno. Entonces hay TOCs que tienen que ver con conductas así muy, muy concretas que podemos ver, como sería la gente que cierra mucho, verifica si ha cerrado la puerta de noche y se levanta 5, 6, 7 veces a ver si la cerró, o cerrar el tanque de gas, o si dejé el teléfono conectado, o si los niños realmente están en la casa. Déjame ver si mi hijo llegó. Voy a la habitación y veo que está ahí, pero la duda me asalta y se levantan 5 y 6 veces con lo mismo. Entonces hay muchas modalidades de TOC, y están los mentales, que son personas a veces que en la cabeza se les repite una misma palabra, y la misma palabra se les repite muchas veces. O un pensamiento que yo no quiero, es como que me llega también están los tipos de TOC que son con imágenes, que es que se me pone una imagen fija, por ejemplo, una imagen sexual, o una persona que está pensando, como que estoy pensando en una imagen sexual de una mujer que como que me es prohibitiva, porque es tal vez es un familiar, es una persona que no debo ser, es a la maestra mía, es con una religiosa, una señora mayor, pero en mi cabeza yo veo esa imagen y se me repite muchas veces, y esa imagen se repite muchas veces. Y son comunes a veces en los religiosos. Hay TOC que son de tipo religioso. Es como que tú seas una persona muy creyente, muy, muy, muy devota, y que a ti se te meta un pensamiento como que atente contra lo mismo que tú crees, como algo que atente contra como que a ti se te repita una palabra que sea una ofensa a Dios, o que sea una ofensa a Jesús, o que sea una ofensa a tu religión. Y todo esto se da, y hay más gente que tienen estos problemas de las que uno se puede imaginar, y lamentablemente hay mucha gente que los tiene y no sabe dónde acudir para que efectivamente se le pueda ayudar. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos en Radio Se Escucha, que nos sintonizan cada mañana. ¿Te tomó el sueño o el tapón? No, los compromisos de salud de muchos pacientes que tenemos que atender. Sabes que el fin de semana estuvimos fuera, entonces hay que atender la atención y las afecciones de aquellos pacientes que padecen de diabetes. Maestro, vamos con el sistema perceptivo reactivo fóbico. Fóbico es miedo. Miedo. Que es la base Obsesivo-fóbico. Es la base de la ansiedad, es la base de las fobias. Pero cuando es obsesivo, cuando se combinan, es fóbico y es obsesivo a la vez. Estamos hablando de que es la persona que quiere, el obsesivo es una persona que quiere tenerlo todo muy controlado, todo muy bajo control. Por ejemplo, y tener un sistema perceptivo reactivo no significa que necesariamente tenga una enfermedad. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que probablemente, por ejemplo, yo tengo una parte de obsesivo, yo sé que la tengo, de que cuando quiero hacer algo es ahí que... ¿Tiene que ser necesariamente narcisista el obsesivo? No. Pero también hay muchos que usan el miedo también a su beneficio. El obsesivo compulsivo. No está relacionado con el narcisismo. Ya ahí eso cae en otro tipo de situaciones. Y es un trastorno de la personalidad, la parte narcisista. Pero cuando tú, por ejemplo, eres una persona que eres muy puntual, una persona muy puntual, una persona que se asume una responsabilidad, la cumple,
una persona que si hay algo que hacer, por ejemplo, en una institución o en su familia, tú tienes que tener todo el control. Llamo a mi mujer a ver si, mira, tienes que llamar al plomero. El plomero, pero no me conformo con llamarla, después llamo para ver si el plomero lo hizo. Y llamo para ver y verifícame a ver si esto, si aquello. Tú quieres tenerlo todo controlado. Ese es un sistema perceptivo obsesivo. No quiere decir que tú seas enfermo. El sistema perceptivo reactivo es como una forma de yo reaccionar ante la realidad, pero cuando eso es exacerbado, es exagerado, yo puedo terminar teniendo algún trastorno de mi salud mental. Por ejemplo, una persona fóbica, obsesiva, cuando se combinan los dos, ese es el terreno fértil para que aparezca el ataque de pánico, porque lo que hace que la gente tenga ataques de pánico no es solamente que tenga miedo, sino que yo quiera controlarlo todo. Yo estoy tan pendiente de mi cuerpo que estoy pendiente, quiero saber cómo late mi corazón, quiero saber si siento una cosita por acá en mi cuerpo que estoy vigilándome, me estoy mirando constantemente y no quiero que me dé esa cuestión en el banco. Y si me da esta ansiedad y este ataque en la fila, y si me da en el hospital, por ejemplo, si es un médico, y si esto me da frente a mis pacientes, y si esto me da frente en una reunión en la que yo esté, o si me da en el autobús. Entonces, como yo quiero controlarlo todo y yo no quiero que me pase, que me dé, y lo quiero controlar todo, entonces esa es el panorama, la situación que me va a dibujar el ataque de pánico. O sea, para que me dé el ataque de pánico, además de tener un componente fóbico, yo tengo que tener un componente obsesivo, en donde yo controlo mucho. Yo no quiero que las cosas me ocurran. Quiero tener o que ocurran en un sentido positivo. Puede ser, pero eso ese exceso de control me hace perder el control. Ese sería el fóbico más obsesivo. Las fobias, fóbico. Fundamentalmente fóbico, miedo a insectos, miedo a lugares abiertos, miedo a lugares cerrados, hay miedos enormes, a casi todo hay fobia y están descritas por nombre. Hay gente que le tiene fobia a las figuras que son redondas o a las figuras que son cuadradas, hay gente que hace fobia a manejar, hay personas que dejan de manejar por una fobia, personas que han manejado toda su vida, les pasa una situación traumática, que puede ser manejando. Un accidente, una vez tuvo un accidente y ya tiene fobia. Yo tuve un accidente con una pasola y desde ahí no volví a manejar. Miedo a la pasola. Y a veces el trauma no tiene nada que ver con el manejo. Puede ser una situación traumática en tu relación de pareja, un proceso traumático que no tenga nada que ver con manejar, y a veces la persona deja de manejar. Y eso se ve muy comúnmente, más cuando son inexpertos, que tienen un accidente, como mencionaba Teodoro, pero a veces más la fobia a manejar es siempre cuando ocurre un accidente trágico. Siempre la gente tiene mayor temor porque no quiere volverse a ver involucrado en ese tipo de situación. Donde hubo una persona que fallece. Y se observa que eso es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, que se dedican a no volverle a poner la mano a un guía de un vehículo durante el resto de su vida. Aunque el hombre lo puede hacer, pero muy tímidamente, vuelve y retoma lo que es conducir nuevamente. Y se solucionan esas fobias a manejar, se solucionan. Que aquellas mujeres que ya le tienen miedo a manejar, que sepan que eso tiene solución. Se soluciona. Maestro, y con el sistema perceptivo reactivo paranoico. Bueno, este sistema tiene que ver con primero, son personas que tienden a observar mucho, están observando mucho a los demás y están siempre creyendo que los demás son personas que les pueden hacer daño. Los demás son mis enemigos. Es una interpretación de que todos conspiran contra mí. A veces conspiran contra mí los demás, conspira contra mí el mundo, son condenas. El que tiene un sistema perceptivo paranoico o obsesivo paranoico es una persona que va elaborando condenas el mundo. Yo no tengo suerte, yo siempre seré una persona que voy a fracasar,
nunca tendré suerte en el amor, me voy a morir siendo pobre. Esas son condenas. Es el obsesivo paranoico. Exacto, todo eso cae en el obsesivo paranoico, y siempre tengo la desconfianza de que mis amigos me hacen daño, de que aquel está, todo lo que hacen en el trabajo es contra mí. Y entonces, como todo el mundo es tu enemigo, el paranoico es una persona que se defiende mucho. Se defiende, muchas veces tienen mucha ira interna y hasta externa. No estoy hablando de paranoico como en el sentido de que es un esquizofrénico paranoico, sino un sistema perceptivo reactivo paranoico, que son cosas diferentes. Percepción, por eso es percepción. ¿Cómo percibo la vida? Veo la vida como que todos me quieren hacer daño, percibo como que todos son mis enemigos, y entonces la reacción mía es defenderme. Me defiendo. Siento que todos me atacan y yo me defiendo. No sé, estoy casi seguro que casi todos tenemos alguna persona que conocemos cercana que siempre está a la defensiva y que siempre cree que el otro le está haciendo daño, y que todos están haciendo cosas para dañar. Y es muy común ese sistema. El paranoico. Es muy común. El paranoico es 100% más adaptado a lo político. Pero eso lo vamos a continuar con tenemos esta pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Hoy hablando de la paranoia. Del sistema perceptivo, ¿verdad? Perceptivo reactivo. ¿No? Y hablábamos antes de irnos al aire del obsesivo, del paranoico y del paranoico obsesivo paranoico, ¿verdad? Sistema perceptivo obsesivo paranoico. Entonces usted el sistema perceptivo paranoico y son muy comunes, y el obsesivo paranoico, pero también el fóbico, son los más comunes. Todo el mundo tiene miedo, y Carlos decía antes de irnos al aire que en la política todos tienen miedo a su cargo. ¿Cuál que tiene un cargo en el gobierno? Duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Es el fóbico. El miedo es una de las emociones más comunes que tenemos los seres humanos, y realmente el miedo tiene hasta cierto nivel, el miedo tiene una función protectora, ¿no? En la naturaleza, cuando a un animal le da miedo, es porque el animal identifica que tiene que hacer algo para cuidar, para sobrevivir. Que hay una amenaza sobre él. Ahora, nosotros los humanos en la sociedad empezamos a tenerle miedo a cosas que de verdad que en la naturaleza ese tipo de miedos no existen. Nosotros los vamos creando porque la sociedad nos va inculcando una serie de miedos. Incluso muchas veces los mismos padres son responsables. Contra el miedo. Nos educan, ¿verdad? Nos van educando a los niños con el miedo. Que viene el cuco, que te van a comer. Lo usan como una técnica de disciplina, hablarle del cuco, hablarle. A veces tú no le metes miedo a tus hijos cuando tú los crías, pero hay familiares que lo hacen. Y hay algo que yo he visto que es muy llamativo. Incluso en uno de mis últimos viajes que tuvimos, creo que fue a Estados Unidos, aproveché y tuve que compramos muchos mopeds y demás para trabajar los temas del miedo con niños. Porque es increíble, a veces hay madres que te llevan niños de 5, de 7, de 8 años que están casi haciendo un ataque de pánico por miedo o por una situación que ha pasado en la casa. También ya he visto como 2 o 3 casos de niños que han entrado en comunicación con adultos por las redes, y esa persona le ha hecho algo, le ha dicho algo y le ha provocado casi un ataque de pánico. Y entonces tú tienes que trabajar ese miedo después con esos niños, y con los niños hay que trabajar en su nivel de comunicación. Es un nivel de comunicación diferente que con los adultos, y siempre utilizamos técnicas que puedan ser fáciles para que ellos las comprendan, como la utilización de mopeds, de figuras, etcétera, para poder explicarle lo mismo que uno le explica al adulto, pero en el lenguaje de ellos. Entonces el miedo nos persigue
pero lamentablemente en esta sociedad vamos teniéndole miedo a cosas que uno no debe tenerle miedo. La gente ahora tiene miedo a no ser pobre, a que si tengo carro y después no ando a pie, y la gente le tiene miedo a eso. Miedo a perder el empleo. Miedo a perder el empleo. Miedo a tantas cosas que es la misma, esta sociedad de consumo nos ha creado muchas necesidades que nos las han impuesto como sociedad, como por ejemplo miedo a ser rechazado, y la gente anda buscando entonces esa inseguridad, esa falta de autoestima que tienen mujeres y hombres, y tienen que acudir a hacerse cirugías, hacerse procedimientos estéticos, porque tengo ese miedo a que me rechacen permanentemente. Doctor, pero ahora hay un miedo generalizado en todo el país completo, que se llama el miedo a la reforma, que todo el país está metido en pánico y en miedo. Y usted, hasta el que es motoconcho, tiene miedo a la reforma. Una reformofobia. O sea, que quieren basar ahora en la teoría del miedo. O sea, van a someter al pueblo a un miedo, a un pánico, porque ya todo el mundo empieza a sacar su calculadora. Hasta el que no sabe un chin de matemática. O sea, que hicieron ya un miedo colectivo con algo que debería ser normal, porque cada país, cada estado debe de reformarse. Pero de la forma en que se ha emitido, eso ha creado un miedo desde la clase baja, clase media y clase alta. O sea, fue un miedo colectivo a toda la sociedad, donde debió ser algo que pasara, algo normal. Pero se ha tomado de una forma que ya todo el mundo está metido en pánico. O sea, que se usó un miedo colectivo para toda la población dominicana. No, lo que pasa es, Carlos, que en la política lo han contaminado. Todos los países hacen el anteproyecto, bueno, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? O más bien el presupuesto nacional cada año. Y entre octubre y noviembre se somete al Congreso, se aprueba, ¿verdad? Que anda ya por billón de miles de millones de pesos. Entonces, siempre los estados hacen su presupuesto como usted tiene un empleo y usted, en base a su entrada económica que recibe, ya sea un negocio, ya sea un empleo, en base a los gastos que usted va a hacer. Entonces, ¿qué ha estado pasando en los últimos años? Que debió hacerse esa reforma para el 2013 aproximadamente, y no se hizo. Si yo estoy todo el tiempo buscando préstamos para pagar otro préstamo, entonces hay que buscar una medida de otros ingresos. Sí. ¿Y cómo se obtienen los otros ingresos? Bueno, sacrificándose todo el mundo. Sí. Desde arriba hasta abajo. Pero si estudiamos bien la modernización fiscal, como se llama, no reforma, sino modernización fiscal. Por más que te le ponga el nombre, es una reforma. Es una reforma, ok, está bien. Por más que se sintetice. Pero si ustedes ven ahí al que menos afecta, en un sentido, nos afecta a todos, porque al final y al cabo vamos a consumir ciertos productos. Y por otra parte, desde el punto de vista salud, está bien que se graben los azúcares. Ahora, lo que no estoy yo de acuerdo que se graben son los productos de consumo masivo y de producción nacional, como es el plátano, la yuca. Eso no. Ahora, quien va a pagar esos impuestos son los ricos que van a los supermercados. Por si te va al mercado allí, de aquí, el mercado público. El que va a un supermercado es rico. Ay, no, yo no sabía eso. El que va a un supermercado es rico. Bueno, mayormente un rico o una persona de clase media alta y clase media y de clase alta, mayormente no van a un Ventorrillo a comprar un plátano o a comprar una yuca. Sí. Me explico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está bien que se graben los azúcares, productos conservados que son ultraprocesados y contienen, mientras más cantidad de azúcar tienen, más impuestos van a pagar. Eso está bien, porque eso contribuye a la parte de la salud de las personas. Te obliga, bueno, espérate, está caro, no voy a comprar ese producto y más cantidad de azúcar. Entonces, de una forma u otra, se tenía que hacer la reforma, porque realmente este país ya está cogiendo tanto préstamo para poder cumplir con los compromisos
que debe asumir como educación, salud y demás. Sí, pero para seguir en la época del miedo, como mencionaba el doctor, mira, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el jueves tiró un comunicado que a todos los países que están muy endeudados solamente le va a prestar un 36% de lo que solicita. O sea, que ya también le puso un stop a los países que les gusta mucho coger prestado. Entonces el FMI tiró un comunicado. Todos los países en vía de desarrollo que están muy endeudados se van a evaluar los préstamos que usan. Y siempre otro país tiende a tomar el prestado. Y eso está bien. La reforma está excelente, pero de la forma que se usó fue que está utilizando el pánico y el miedo en la sociedad. Y todo el mundo no reacciona igual al miedo. ¿No es así, doctor? Bueno, y cada quien va creando sus propios miedos, porque y tú eres que está en el bolsillo, la gente entra en pánico en el bolsillo. Claro, un temor, por lo que dijo Teodoro, un temor que a uno le pudiera surgir es que se apruebe también la reforma y que se sigan haciendo los préstamos. O sea, hay mucha gente que estamos preocupados por el país, por el endeudamiento enorme que ha habido. Y si realmente el gobierno pudiera garantizar que con esos ingresos no van a tomar más préstamos o van a disminuir la cantidad de préstamos, pero yo sé que el gobierno no puede hacer eso, no puede funcionar sin préstamos. El gobierno va a seguir tomando financiamientos porque nuestra estructura de costo está muy elevada. O sea, para darle salida a todas las necesidades del Estado, el Estado necesita muchos recursos. Ahora, el ciudadano común, que es el que recibe estas informaciones y las recibe de formas muy diferentes, el ciudadano común entonces siente miedo. El ciudadano común siente temor porque no sabe de qué forma esta situación le va a afectar en su economía. También sienten temor los empresarios, los empresarios, por ejemplo, los que trabajan en negocios pequeños. Los empresarios, por ejemplo, en la parte empresarial turística, esa gente no paga impuestos, van a tener que pagar ahora. Zona franca. Pero ponlo más sencillo, Teodoro. El que tiene una villa, el que tiene una casita, el que tiene una casa de 2 plantas. Dime, ¿qué pobre tiene casa de 2 plantas? Muchísimo, yo conozco muchísimos que tienen casa de 2 plantas, que le han hecho blow a blow. Pero no llegan a los 5 millones. Que no, no llegan a los 5 millones, 25 mil. Es que ya sobrepasa, es que ya cualquier... Es que una época, por ejemplo, yo tengo y de varios ahí, pacientes. por ejemplo, vamos a poner que la casa de Octavio, como está en una zona como Blanquizales, igual que la mía, se evalúe que tiene 8 millones. Yo no voy a pagar de los 8 millones, no voy a pagar el 1%, como se establece. Va a ser del remanente de los 3 millones. Por ejemplo, son 5 millones, 25 mil, 300 y algo. Entonces, se le va a restar esos billones. Entonces, el excedente de eso, lo que pasa es que no se explica bien. Ahí es que entonces, no es que se va a pagar de los 8 millones, se va a pagar del sobrante, de los 3 millones, por ejemplo, el 1%. Oye, tú puedes agarrar. ¿Qué viene siendo? No, eso no es significativo. Sí, tú puedes agarrar a cualquier persona en la sociedad libre. Parece que cuando viene a ver, paga 1,000 y pico de pesos. Y tú verás que el miedo que él tiene, tú le puedes preguntar, porque el problema es basarse en el miedo. Y es anual. Y tú agarras a cualquier persona y le hablas de la reforma y te va a hablar con miedo. Entonces, ¿a qué no queremos referir? Todas las reformas fiscales, todas le meten el cuco del miedo. Pero ese es el miedo. No es así, toda la vida. Hemos querido que son reformas que son obligatorias, que son necesarias, pero no por la metodología del miedo. Que ya la gente ve en una educación, diga, mira, en el año 400 se va a volver a reformar, ya la gente lo vea como algo normal, no como que algo que da temor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los fondos del Estado siempre han sido mal versados en muchas instituciones. Y eso no es un relajo para nadie. Entonces, los mecanismos regulatorios tienen que darle la garantía al ciudadano común que cuando venga esa reforma, ese dinero va a ser bien manejado. Entonces, porque ese es el temor. Mucho dinero, pero al fin y al cabo nadie lo ve en qué se ha invertido. Entonces, Octavio, que tiene un ranchito y que compró una finquita, que ya le dicen que Octavio, que esa finquita va a tener que pagar cuarto, que Octavio en la Guásara nunca ha pagado un chele por esa finca, va a tener que pagar ahora en la nueva reforma. Va a tener que pagar por ese solarcito que tiene allá arriba, porque cuando se tasa y se mida, porque ya todo se evaluó,
ya todos saben qué valor adquisitivo tiene todo el mundo en el país. Todo ya estamos analizados, ya todos estamos en data, todito. Entonces, los únicos que no están en data son los compañeros extranjeros, porque no tienen ninguna documentación. Pero ya todo el que tiene cualquier ranchito, ya está tasado y medido. Porque no hay que ir a tu casa. A través de GPS se hace una ampliación y se saca la medida automáticamente de cuánto cuesta la casa de Octavio. Y Octavio pregunta, ¿y cuándo fue que vinieron a mi casa? Satelitalmente ya se hizo. Sí, porque hay un sistema. Y no es el valor que tú digas. Y no es lo que Octavio diga, no. Ellos establecen el valor de tu inmueble. Ellos tienen una tabla. Entonces tú vas a pagar anual un IPI por tu vivienda, que antes estaba exonerada hasta 5 millones, pero ya, y ahora cualquier apartamentito vale 8 o 10 millones de pesos. O sea que va a haber, va a haber que vivir alquilado mejor. Probablemente. Hay que decir que el nuevo modernismo de la juventud exacto. prefiere no comprar propiedades y vivir alquilado de casa en casa, y hay muchas personas que han tomado esa medida. Porque esa modalidad, no asumir compromiso. esa modalidad de impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos se da. Como quiera, tú vas a vivir alquilado, pero esas personas que el dueño de su propiedad que va a pagar, el propietario, ¿a quién se lo va a aplicar? Al inquilino. Al final se le aumenta al inquilino. Claro, pero es igual, tú no lo vas a sentir. Es mejor estar en lo propio, olvídate de eso, Carlos. Decía de todas maneras, cayendo estar en lo suyo, aunque sea debajo del puente. Cayendo al tema decía Balaguer que toda esta tierra era de los indios, aquí nadie tiene nada. Cayendo al tema del miedo, al final la incertidumbre que le crea a la gente, cómo la reforma va a afectar económicamente, puede generar en las personas manifestaciones en su salud mental. También está mucha gente no sabe cómo eso va a afectar a los pequeños negocios, que son la base de la base de la economía. Y a veces otra situación, en esa reforma, la persona física y la microempresa solamente se le va a quitar el anticipo. A la mini empresa, yo tengo un sobrino que tiene una mini empresa. Él dice que a él le beneficia y me explicó por muchas razones. Claro, y él van a quitar la liquidación al empleado. Economista. Pero no le beneficia al empleado si le quitan el anticipo. Le van a quitar el anticipo. Está bien, Octavio tiene 20 años trabajando y solamente le van a reconocer 5 o 10 años, y los otros 10 si le quitan el anticipo. Pero a la persona física como tú y yo, ¿tú no haces declaración jurada? Claro. Yo estoy desde 2009 haciendo declaración jurada como persona física. Usted sentir el dolor ajeno tiene que ponerse en sus zapatos, ¿no es así, doctor? De todas maneras, yo lo que siento es que hay mucha gente de acuerdo con la reforma, porque hay más de la mitad, pero quiero verlo desde este enfoque. Más de la mitad de la población dominicana votó por el gobierno. Entonces, casi todo el que votó por el gobierno simplemente apoya sin pensar que están afilando cuchillos para su propia garganta, están apoyando la reforma. Que no se pueden quejar. De todas maneras, nadie... que la reforma es obligatoria. Sí, pero recuerden que el tema no es la reforma, sino el miedo que genera la reforma. Que es independiente. Podemos creer, ¿verdad?, que la reforma pueda salir bien y aún así la gente cree que va a salir mal. Pero el miedo es la incertidumbre que te lo da. Doctor, usted que tú no sabes cómo tu economía se te va a afectar. Sí. Doctor, usted debe repetirlo desde el comienzo para que la gente entienda, porque Teodoro lo interrumpió, el miedo que ha generado la reforma. Que usted decía que todo el que votó tiene que apoyar esa reforma porque no puede. Claro, quejarse. Yo veo mucha gente no todo el mundo sí, pero la apoye porque indiscutiblemente hay mucha gente que defiende sin razonar y simplemente apoyan porque es la propuesta de su gobierno. Sin embargo, la economía, al final, tu compañero es tu propia economía, o como decían los viejos antes, tu verdadero compañero es tu bolsillo. Entonces, muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos haciéndole el hoyito a nuestro propio bolsillo sin darnos cuenta. Porque cuando la economía se altera, cuando no tenemos el poder adquisitivo suficiente o cuando la inflación es muy alta, lo que yo gano no me va a permitir cumplir con mis necesidades básicas, alimentación, casa y demás. Sin embargo, todo el mundo. Vuelvo y lo digo, la reforma puede salir bien.
pero tampoco sabemos lo que va a pasar porque hay un proceso político y hay organizaciones que no están totalmente de acuerdo con la implementación de la reforma. Pero el miedo como tal siempre nos va a afectar nuestra salud mental. Muchas veces nos da miedo a algo a lo que no debemos tenerle miedo. Tal vez no hay que tenerle miedo a la reforma necesariamente. Bueno, doctor, eso va a aumentar los índices que no nos gustan escuchar, pero el tiempo se nos ha agotado. Tenemos que hablar otro día más del miedo. E incluir también ese miedo al pánico, a la parte económica, porque casi nadie la toca. La parte económica es lo que más afecta a la salud mental de un ser humano. Claro, las deudas, el no poder cumplir con los compromisos y todo eso es a lo que la gente le teme. Sí, entonces ya hemos llegado al final. Se despiden de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7, el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.